Prepárate para aprender bastante sobre animación y sobre cómo hacer una gran película de Spider-Man. Corre apertura. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara de Hermano y esto es todo lo que no vieron en Spider-Man Across the Spider-Verse, la segunda parte de la trilogía que se centra en el viaje de Miles Morales mientras él descubre cómo contar su propia historia. A lo largo de este video vamos a hablar sobre referencias, detalles que no vieron, también simbolismos y mensajes generales de toda la película. Sobre eso, hablar de lo maravilloso que es el desarrollo de animación de cada uno de los personajes protagonistas y también de sus entornos, y por supuesto al final del video hablar sobre todos los Spider-Mans que aparecen. Pero lo más importante de este video va a ser Miles Morales, igual que toda la trilogía. Pónganse cómodos, pónganse cómodas porque va a ser un video bastante largo. Gracias por ese like, gracias por la suscripción. Y ahora sí arrancamos desde los títulos, porque igual que en la primera película hay varios detalles ahí. Primero tenemos a los productores de esta trilogía, que son Chris Miller y Phil Lord, y en un momento en el logo de sorpresa podemos ver sus caras. Hablando de ellos, un chiste recurrente en todas sus películas es que se escucha un tosido en cada una de las aperturas durante los títulos, que según explicaron empezó como un chiste y desde 22 Jump Street lo incluyen en el corte de cine de cada una de sus películas. Acá también aparece nada más que en forma de onomatopeya abajo en la pantalla. El logo de Marvel aparece varias veces simbolizando el multiverso, y por su parte en un momento el logo de Sony usa la fuente del cómic Miles Morales Spider-Man y más tarde del cómic de Spider-Gwen. Por su parte en el de Sony Pictures Animation en un momento aparecen muchos 300 en referencia al cómic 300 de The Amazing Spider-Man, que justamente es la primera aparición de Venom. Y hay muchos guiños a Venom en esta película, entiendo con Sony queriendo reforzar la idea de que Venom es muy importante para todo el universo Spider-Man. Al igual que en la primera película vemos el sello de aprobado por la autoridad del código del cómic, que se trataba de una organización real que auditaba los cómics durante los 50 y parte de los 60 con el objetivo de decirle a los padres que eran seguros de leer. Y así es como llegamos a la apertura de Gwen Stacy. Hay una diferencia clave con la primera película, que es que ya no necesitamos que abra la historia aquel Spider-Man que conoce todo el mundo, Peter Parker. En esta segunda película ya estamos familiarizados con Gwen y Miles y esta es su historia. En este preámbulo Gwen habla directamente sobre la araña que mordió a Miles, lo cual establece lo importante que va a ser en esta película. Ese número que lleva la araña, el 42, es el mismo que en el cómic, solo que ahí tiene un significado diferente, ya que en primer lugar fue un homenaje a Jackie Robinson, el primer beisbolista negro en la Liga de Estados Unidos. Llevaba el número 42 en su camisa y los creadores de Miles Morales lo usaron como homenaje porque después de todo, así como Jackie, Miles también fue un pionero al ser el primer Spider-Man negro. Este preámbulo es increíble porque resume los hechos de la primera película, pero los interviene con cosas que sucederán en esta aventura, estableciendo que ese relato que está haciendo Gwen no es solo para nosotros, sino también para el grupo de Spiders que va a reclutar al final para poder rescatar a Miles. De hecho, Daniel Pemberton, el compositor de la banda de sonido de esta peli, empareja este solo de batería de Gwen con el final, siendo la misma pieza musical la que abre y cierra la película. Y van a tener que esperar más o menos hasta el final de este video, pero en esa pieza de música del final hay tantos detalles que te termina enamorando. Hablando de la banda de Gwen, las Mary Janes, obviamente su nombre hace referencia a la famosa pelirroja y sale de los primeros cómics de Gwen. Por cierto, no sé cómo lo habrán traducido en otros países, pero me encantó que, por lo menos en Argentina, en el subtítulo cuando le llaman la atención a Gwen sus compañeras, en inglés dice Def Leppard, pero el subtítulo lo tradujeron como Sorda Stereo, haciendo referencia a una de las más grandes bandas argentinas que tuvo su llegada a toda Latinoamérica. La tierra de Gwen es la 65 y en su estética acuarela hay una influencia directa de los cómics Spider-Gwen, donde los autores Latour, Rodríguez y Visions usaron esa técnica para ilustrar la historia, donde los contornos están marcados por la fusión de colores de una cosa y otra y no por las líneas de lápiz. Así se le da un uso mucho más profundo a los colores para representar las emociones. La paleta tiene una fuerte presencia de los colores celeste, rosa y blanco que acompañan perfectamente la bandera de visibilidad de derechos trans que Gwen tiene en su habitación y el teniente Stacy en su uniforme. Gwen nos cuenta que siempre quiso estar en una banda pero nunca encontró a la correcta. Otro detalle que nos adelanta es el final donde ella da con esa banda perfecta. Gwen nos cuenta sobre su relación con Peter en este universo llevando la voz de Jack Quaid de The Voice, y en este montaje precioso de paso del tiempo podemos ver varios cambios de vestuario que hablan de la personalidad aventurera de Gwen antes de perder a Peter, y en su amigo vemos dos detalles hermosos, que son la camiseta tricolor que usaba el Peter de la serie animada de los 90 y el disfraz de Halloween que lleva es de un reptil como se convertirá más tarde ese Peter. Ese arco de Peter convirtiéndose en el lagarto para sentirse especial como Gwen está sacado directamente de los primeros cómics de este personaje. Cuando nos muestran que Peter es víctima de bullying, vemos que no es Flash Thompson el bully, sino que es Ned, lo cual nos parte el corazón porque sabemos que en el MCU Ned es un tipazo. Una de las cosas más lindas que tiene este estilo de acuarela es que atenúa la atención que puede acaparar el entorno, poniendo todo el foco en los personajes. A través del color nos hacen entender lo sola y desconectada que se siente Gwen, pintándola por completo de azul, mientras su entorno es violeta,
para después mostrarnos esa explosión de emoción que representa para ella el abrazo de su padre. El uso de viñetas se hace mucho más presente en esta película, un recurso del cómic que se traslada a la perfección para mostrarnos a dos personas desconectadas hasta que se produce ese abrazo. El Capitán Stacy, que lleva la remera de la Academia Visions de este universo, esa misma a la que entra Miles en la primera película, recibe la llamada del ataque del buitre y sale mientras Gwen lo siga a escondidas. En la batería, además de su traje, podemos ver la foto que se sacaron con Miles en la primera película y después llegamos a la pelea del buitre, que es nuestra primera prueba de universos cruzándose y justamente estilos de animación diferentes mezclándose para representar esa situación. Este buitre es del Renacimiento y está inspirado en dibujos reales de Leonardo da Vinci, además de las marionetas gigantes de la compañía de teatro Royal Deluxe, quienes giran por toda Europa con estos muñecos gigantes y causan sensación. El buitre, después de ser chupado a este universo, cae en el Museo Guggenheim y ve la retrospectiva de Jeff Koons, lo cual le genera asco, ya que para él, para su cerebro renacentista, el arte es otra cosa. Y en uno de los chistes más finos de la peli, ante la queja del buitre de decir que esto no es arte, Gwen dice: bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Defendiendo la postura de que el arte es todo aquello que hace un humano e interpela de alguna manera a la sociedad. En el medio llega Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, quien fue creado a principios de los 90 y de hecho el cómic que aparece en su presentación es de la primera aparición del personaje en las páginas. Y la verdad es que me encanta que hayan mantenido ese recurso de ir apilando los cómics mientras van presentando a nuevos personajes. De hecho, la tapa de Miguel cae encima de la última que habíamos visto en la primera película. Es como que seguimos leyendo el mismo arco de cómics. Cuando lo ve, Gwen pregunta si él es Blue Panther en vez de Black Panther o de Black Crusader en lugar de The Cape Crusader, que es como se le dice a Batman, y también le dice Blue Garfield porque, bueno, Garfield. Y si escucharon bien, cada vez que Miguel maldice, dice la palabra shock o shocking en lugar de fuck o fucking. Y eso es hermoso porque en los 90, en los cómics, la idea era mostrar un personaje más agresivo y con un lenguaje más soez, pero para que sigan siendo aptos para todo público, en los cómics Miguel dice shocking en vez de fucking. Y un dato sobre esas historietas es que nos mostraban a Miguel teniendo telarañas orgánicas, así que él sería el primer Spider-Man con telarañas orgánicas y no el Peter de Sam Raimi que vimos en las películas. En esa primera aparición durante la pelea se habla de Doctor Strange y el Spider-Man del MCU, que es el universo 19, 99, 99, 99, 99, con lo cual nos imaginamos que los acontecimientos de Spider-Man No Way Home habrán sido un dolor de cabeza para Miguel hasta que el Peter de Tom Holland decidió solucionarlo a su manera, que es tomando un gran sacrificio. Así llega Jessica Drew, Spider-Woman, quien está embarazada, y la primera aparición de este personaje en los cómics es en 1977. Lo loco de Jessica Drew es que su origen es un poco más místico, ya que tiene que ver con la radiación del Monte Mundagor, el mismo que vimos en Doctor Strange 2, y ella se crió con el Alto Evolucionador, ese mismo que vimos en Guardianes 3. La continuación de la pelea entre estos cuatro personajes es súper ágil, con los movimientos de Gwen sobre todo explotando las posibilidades de la animación por sobre una película de acción real de Spider-Man, algo que se va a repetir a lo largo de toda la película. Y otra cosa que se va a repetir mucho es la cantidad de animaciones diferentes que tienen las telarañas de todos los Spider-Mans y Spider-Personas en esta peli, que es bastante diferente a lo que vimos en la primera, y eso tiene que ver porque para esta película los animadores pudieron hacer uso de los desarrollos que se hicieron para la película que salió en Netflix el año pasado, La Bestia del Mar, en donde se desarrolla una técnica original para animar las cuerdas de los barcos. Ese mismo desarrollo es lo que le permitió a los animadores en esta peli hacer cosas mucho más interesantes y dinámicas con las telarañas, como por ejemplo lo que vamos a ver más adelante con el Spider-Man India. Cuando todo termina, el Capitán Stacy se encuentra con Gwen y acá, si bien los colores siguen siendo los mismos, la paleta se vuelve completamente oscura en contraste con la escena que vimos de ellos dos juntos en su departamento. Así, a través de los colores nos hacen sentir la asfixia que siente Gwen y su único escape va a ser el multiverso. Y recién ahí, después de 20 minutos feroces, es que llega la presentación de la película. Viajamos al universo 1610 y tenemos una nueva etapa, la de Miles, que lleva un 2 porque esta es la segunda película. En esta llegada a Brooklyn, desde la edición se hace algo súper interesante, que es instalar el viaje de Miles como personaje e intervenirlo con la presentación del villano, de Spot, quien más tarde nos cuenta cómo es que él y Miles se crearon mutuamente. Por eso es que este montaje nos los muestra interconectados desde este momento. Y ahora bien, ¿por qué decimos que esta escena instala el viaje de Miles? Y es porque primero habla sobre la constante que todo Spider-Man o Spider-Persona tiene que sufrir, que es la incapacidad de balancear su vida de civil con la de ser un Spider. Pero por otro lado, la consultora del instituto dice que Miles tiene que escribir su historia, que es una hoja en blanco, lo cual va a ser una analogía de Miles como personaje en este universo. Él no debería haber sido mordido por esa araña que venía de otro universo. Es diferente al resto de los Spideys, es una variante que nunca existió y al final de la película es en donde entiende que sí,
que él tiene que contar su propia historia. Pero como les dije, mientras nos reconectamos con Miles, se nos presenta Spot. Este es un villano de los cómics bastante viejo y bastante malo que agarraron y cambiaron por completo su origen y su historia. Acá se nos devela que Spot es este tipo al que Miles le pegó con un bagel la película pasada y que sufrió los efectos de la explosión del colisionador al final de esa primera parte. Y como estamos viendo, es un villano que todavía tiene muchas cosas que aprender y está desarrollándose. Por eso, desde lo visual vemos que todavía tiene los bocetos en lápiz de su anatomía, lo cual se hace para empezar a dibujar cualquier cuerpo, y a lo largo de la película, cuando crezca en poder y ambición, estas líneas se van a ir mientras las manchas toman todo su cuerpo. Y desde este momento, mientras Spot intenta robar el deli, vamos a ver algunas cositas que nos recuerdan que el universo de Miles tiene cosas distintas al nuestro. A lo largo de la película hay varios de estos cambios. La revista Time se llama Place, o la gaseosa cola no es Coca sino una marca genérica, las cartas Pokémon llevan otro nombre y el Tony Hawk Pro Skater es simplemente Pro Skater, como vemos en la habitación de Miles. Pero el mejor de todos estos cambios son los billetes que vemos en el cajero automático, que no llevan la cara de un prócer estadounidense sino la del jefe de animación Alan Hawkins, contado por sus directores. De hecho, según ellos, los animadores quieren tanto al supervisor de animación que lo pusieron como un personaje que tiene su propio viaje a lo largo de la película. One of my favorite Easter eggs to track is how many times our head of character animation, Alan Hawkins, makes an appearance in the film. He's on money, and just using him as a gag in the background. And there's actually a little story journey that they created for Alan Hawkins that I expect to see just tracking Alan through the movie. En su primer encuentro, Miles le dice a Spot que no le diga máquina de cajero automático al ATM porque es una redundancia, ya que la M de ATM es por machine o máquina. Y esa poca paciencia sobre lo redundante parece ser una constante también en otros Spider-Man, como vimos con Spider-Man India, que se enoja por lo del té chai, que es como decir té. Miles toma la posta y empieza a narrar un poco lo que fue su vida entre la película anterior y esta, y vemos cómo pegó el estirón. La tía May se muda a Florida, condujo una vez Jeopardy, un programa de preguntas y respuestas, y en el tablero vemos que las categorías tienen todas que ver con arañas. Hizo una publicidad de talco que juega con la frase icónica del tío Ben: un gran poder lleva una gran responsabilidad, y tiene sentido que haya elegido meter un canje de talco porque ese fue el tip que le había dado Peter B. Parker para poder estar más cómodo en su traje. You're gonna want to use baby powder in the soup, heavy on the joints. You don't want any chafing, right? En el momento en que Miles piensa sobre cómo sería decirle a sus padres que es Spider-Man, mientras ven las noticias, en la parte de abajo nos cuentan que Flash Thompson fue seleccionado como nuevo jugador joven en Los Ángeles Clippers de la NBA, y en un momento 100% con lógica de animación, cuando los padres revolean el sillón para abrazar a su hijo, nunca vuelve a bajar. También vemos que Miles actualizó el graffiti de las expectativas de la primera película, rodeándose de las personas que marcaron ese inicio de su camino como Spidey, y aprovecho a decir que, relacionándolo con la nueva historia de Miles, este graffiti de expectativas cobra un nuevo sentido ahora que sabemos que Miles tiene toda su historia por contar. Miles y Spot empiezan a recorrer la ciudad mientras pelean y caen en la cafetería Fiesta de la Espuma, con espuma para hacer todo más literal, y recuerden que esa cafetería era la que habían abierto en la primera película y generaba filas enormes, la misma que hace referencia a Black Tap, una cadena real de cafeterías así de exclusivas que abrió en 2018. En un detalle muy lindo que compartió el compositor de la banda de sonido en este podcast, durante esta persecución la música que escuchamos está compuesta por una combinación de sampleos de los ruidos que hace todo lo que rompen y se cruzan Miles y Spot, incluido el ruido de los gansos. So there's a scene where Miles and the Spot are battling and a goose turns up that gets caught in their portal, and we just got the sound of a goose and scratched that up against the scene, and it just works great. It's really funny. Miles logra contener a Spot y sale corriendo al instituto, pero en un detalle que demuestra lo que creció en experiencia, cuando llega al borde de este edificio deja pasar a las palomas para no terminar como en la primera película. Nos reencontramos con Ganke, que se rehúsa a ser el ayudante de Miles, algo que en realidad es en los cómics. De hecho, Ned en el MCU está súper inspirado en la personalidad de Ganke en los cómics. Y hablando de Ganke, en el detalle que peor me puso, podemos ver que tiene un póster en su habitación de Song, el jugador coreano que hace un tiempo hacía festejos arácnidos después de un gol. Obvio que tiene sentido que Ganke tenga un póster de la estrella máxima de su selección, pero me pone un poco mal por nuestro propio Spider-Boy. Ganke está jugando el nuevo juego de Spider-Man de Insomniac, y sabemos que es el nuevo porque, si se fijan bien,
está jugando con el traje de simbionte que va a ser exclusivo de Spider-Man 2. Él lleva puestas las Jordans de Miles, quien se las saca y ya no las usa desatadas como en la primera película, otro signo de madurez. Por más que sea otro universo, al parecer la brutalidad policíaca sobre la población afroamericana en Estados Unidos sigue siendo un tema en el mundo de Miles, ya que está usando el pin de Black Lives Matter, y vemos que por fin llega a la reunión en el instituto. Fíjense que una vez que él llega, el adorno que está sobre el escritorio, que es una balanza, se cae y a partir de ahí no está más en pie, representando el desbalanceo en la vida personal de Miles. Y una de las cosas más especiales que tiene esta película es la característica comunal de su producción. Los directores son tres y los productores y guionistas Phil Lord y Chris Miller son las caras más visibles, pero la realidad es que durante el proceso de animación, dicho por ellos mismos, cada integrante suma sus ideas y personalidad a las escenas que le tocan o demanda. Y esta escena familiar en el instituto es el ejemplo perfecto de lo bueno que puede generar esta cuestión. El animador Daniel Ceballos es hijo de una maestra de español puertorriqueña y pidió hacerse cargo de la composición de esta secuencia, con lo cual esa experiencia de vida, conocimiento de la cultura y la dinámica familiar hizo que se sienta súper auténtico, sobre todo cuando Río se enoja por las notas de Miles en español. A propósito, que el chasquido de Río genere la bandera de Puerto Rico fue una idea de Daniel y quedó en la película. Acá también podemos ver que el papá de Miles lleva en su uniforme el nombre Morales, que en realidad es el apellido de Río, con Jeff tomando el apellido de su esposa. En los cómics esto se explica con Jeff contándole a Miles que en realidad su abuelo no era una buena persona y por eso no quería seguir cargando con su apellido. Jeff y Miles persiguen a Spot hasta los restos del generador de Kingpin, que por alguna razón están siendo custodiados por Alchemax y no por la policía, y en un momento Jeff trata de tomar valor para saltar a una de las manchas, pero se acobarda y baja por las escaleras de la misma manera que su hijo en la primera película. En el relato de Spot podemos ver que la araña estaba por morder al Miles que conocemos al final. Ese error produjo el cambio completo en el universo 42, dejando sin Spider-Man a la ciudad y llevando a Miles a convertirse en el Prowler. Y si bien sabemos cómo termina esta película, creo que habría que parar un poquito a la hora de juzgar si van a ser villanos 100% ese Miles con el tío Aaron. Después de que Spot se patee a sí mismo, viaja a la era dorada de los cómics por la tierra del Lego y llega al universo de Venom, donde se encuentra a la señora Chen, que no tiene ningún tipo de sorpresa al verlo. Cuando Spot se da cuenta de sus nuevas posibilidades, usa la frase que todo el mundo asocia con el Doc Ock y Spider-Man, el poder del multiverso en la palma de su mano. Y así es como volvemos al mundo del Lego, que como muchos ya sabrán a esta altura, toda esta secuencia fue animada por un chico de 14 años llamado Preston Mutanga, que hace un par de meses recreó el primer tráiler de la película con Lego, y eso llamó la atención de los productores y le ofrecieron hacerse cargo de todo este momento que originalmente estaba pensado iba a suceder en el universo de los cómics clásicos. En esta escena se usa una línea de diálogo de J. Jonah Jameson de Spider-Man 1. Tomorrow morning, Spider-Man, page 1 with a decent picture this time. Move Conway to page 7. Tomorrow morning, Spider-Man, page 1 with a decent picture this time. You're absolutely right, boss. Shut up. Y a este Peter Lego lo vamos a volver a ver después, solo que muy chiquito arriba del auto de Spider-Man. Mientras tanto, en otra demostración de lo complicada que tiene la agenda Miles, llega tarde el festejo de su padre y tratando de solucionar los problemas de Miles con recursos de Spider-Man, termina empeorando todo, ya que las tortas que llevaban esas palabras tan sentidas de Miles terminan en palabras tan feas como no estoy orgulloso. Y todo ese momento de la terraza es otra escena que construye fuertísimo lo que es la dinámica familiar. Le da tanto a Jeff como a Río una profundidad necesaria para que nos importe lo que pase con ellos y su relación con Miles, y por otro lado desde la animación se hace algo hermoso que es prepararnos para lo que viene. Si comparamos la estética de esta escena con las anteriores, se habrán dado cuenta que se aleja del estilo cómic y empieza a jugar con las acuarelas, esas que corresponden al universo de Gwen, y esto se hace como una forma de transición para acostumbrar al ojo para cuando llegue Gwen y empiece a fusionar su universo con el de Miles, llegando a la mejor expresión de eso en el recorrido que ambos hacen por Brooklyn, una de las escenas más lindas de toda la película. Después de portarse mal y ser castigado, Miles entra a su habitación y agarra el cuaderno de dibujos que, además de 1000 versiones de Gwen, tiene guardado ese ticket de autobús del viaje que hicieron con ella y Peter en la primera película, que fue el momento en donde conectaron de verdad por primera vez. Cuando aparece Gwen por el portal, la escena está diseñada de la misma manera que el final de la película anterior. Eso con lo que soñaba Miles se hace realidad, pero detrás va a haber una verdad bastante oscura. Por otra parte, el cómic que gira alrededor suyo es la primera aparición de Spider-Man en la historia, y después de dudar, Miles se suma a Gwen en ese momento increíble que vamos a hablar ahora. Durante todo este recorrido, la luz está diseñada para simular una Golden Hour perfecta, los colores del mundo de Miles se van haciendo cada vez más pasteles y la técnica empieza a ser cada vez más acuarela porque Gwen está cambiando su mundo. Pero atención, porque durante todo este viaje Miles también tiene que demostrar lo que creció y aprendió como Spider-Man, y entonces tenemos estos flashazos con el estilo de cómic de su mundo bien definido. Cuando ve que un chico lame la ventana del tren, Miles le pide que no lo haga, a pesar de que hace un año era él el que estaba haciendo algo igual. Y así finalmente llegan a la
la torre de Williamsburg, donde vemos cómo con el juego de cámaras nos invitan a ser parte de la manera única en que ellos ven al mundo siendo Spider-Personas. Hasta ahora vimos que Miles en su mundo se siente solo y nadie lo puede entender. Por su parte, Gwen en el suyo siente lo mismo. Pero acá cuando están juntos, ellos se entienden entre sí en esa perspectiva que ve al resto del mundo de cabeza o de costado. Ellos son los únicos que ven el mundo de la manera en que el otro lo ve. Cuando Gwen se distancia para poder poner la cámara espía en el departamento de Spot, en el cartel publicitario tenemos la presencia del Bagel promocionando lo que puede ser una versión de la película Everything Everywhere, en donde casualmente también se representaba al multiverso con un bagel. Y hablando de esa torre en donde están ambos, el lugar para pensar de una persona arácnida es uno de esos elementos que se repiten en todos los universos, tal y como nos lo contaron en No Way Home, cuando Peter 1 y Peter 2 dicen que sus edificios eran el Empire State y el Chrysler. Acá Miles ya tiene su propio lugar y no es en Manhattan, es en Brooklyn. Cuando Gwen se escapa llega este momento entre Rio y Miles, que además de ser emotiva y exponer ese tema que atraviesa la película, que es la de los hijos abriendo sus alas y los padres dejándolos ser, también está ahí para plantar la semilla de lo que va a pasar con Miles y cuál va a ser el punto de inflexión de él como personaje, que es la de no dejar que alguien le diga que no pertenece. Al final de la película es eso lo que le dice Miguel, que él no pertenece ahí, que fue un error, y eso es lo que lleva a Miles a su crecimiento. Cuando él sigue de incógnito a Gwen al departamento de Spot, la animación vuelve a ser comiquera y oscura porque ya no están en la misma secuencia ambos, porque Miles se da cuenta que Gwen le está ocultando algo. Con Jessica y Layla, la asistente virtual de Miguel, Gwen descubre que Spot está viajando entre distintos universos donde existe Alchemax y lo encuentran en la Tierra 50-101. Antes de ir para ese lugar, Gwen se despide de Miles sin saber que está frente a él y el plano remite al icónico beso de Peter y Mary Jane en Spider-Man 1, pero acá la desconexión es total. Y así viajamos al increíble universo de Mumbattan, donde el único Spider-Man de la ciudad se llama Pavitr Prabhakar, que hace muy poco tiene sus poderes. Todavía no le pasó nada malo y por eso es tan fuerte el cambio en este universo que Miles produce al salvar a la figura del Capitán Stacy en esa tierra. Y hablemos de la estética de Mumbattan. Está fuertemente influenciada por los cómics indios de los 70 y los 80, según sus directores, con bloques de colores sólidos para identificar la profundidad de campo, y el diseño de Pavitr en sí mismo es un homenaje al arte hindú, con una fuerte presencia de formas geométricas. Por eso, de todos los Spider-Man, los ojos de Pavitr son los únicos en forma de rombo. Además, su estilo de movimiento está inspirado en el Kalari Paitu, una danza de guerra india que todavía se sigue practicando. Para hacer su presentación y mostrar la manera única en que usa sus telarañas con los brazaletes, según el animador Chelsea Gordon, se inspiraron en los zooms y slow motion de la película RRR, además de agregar onomatopeyas escritas en hindi en lugar de los clásicos Pow, Crash o Boom de los cómics estadounidenses. Este fue un aporte de Rohini Kumar, uno de los supervisores de la película oriundo de India, y es otro ejemplo de cómo la comunidad global detrás de la producción genera estos detalles orgánicos. En su tour por la ciudad, Pavitr señala el museo donde los británicos robaron todas las cosas de India, un chiste constante sobre cómo los británicos roban objetos antiguos de otras culturas para mostrar en su museo. El grupo persigue a Spot hasta Alchemax, donde en este universo existe el colisionador que el villano necesita para maximizar su poder, y ahí es cuando llega Spider-Punk, un personaje increíble que respeta su estética de los cómics, la cual está inspirada en las portadas de los discos de Sex Pistols, y uno de los mayores principios en su vida, según cuenta el personaje, es no creer en la consistencia. Por eso es el único cuyo diseño va cambiando constantemente, incluso si está quieto. Su filosofía anárquica está presente en sus movimientos y el diseño, ya que mientras la película está animada a 24 cuadros por segundo, o sea, 24 dibujos forman un segundo de animación, algunas partes de su cuerpo están animadas a 12 cuadros por segundo, mientras que el chaleco, por ejemplo, está animado a 6 cuadros por segundo y la guitarra y su contorno a 2. O sea, su anatomía y la forma en la que se mueve en la película es completamente anárquica, sin orden, que es justamente lo que él pregona en su filosofía. Según los directores, lograr esto fue el desafío más grande de animación y por eso tardaron 2 años en ajustarlo. En la tercera película vamos a conocer el universo de Spider-Punk, y esto no es un spoiler porque al final de esta película lo adelantan de una manera muy sutil, pero ya vamos a llegar a eso. Según los directores, no pudieron incluir al universo de Spider-Punk en esta película porque no llegaban técnicamente. Sin embargo, sí tenemos una pequeña muestra de ese universo cuando cuentan su historia, y como vemos, en ese mundo de Londres hay una presencia enorme del autoritarismo y la versión más violenta del capitalismo, con carteles que exigen no hacer preguntas, comprar más y más y obedecer ante todo. Y como él, Spider-Punk, es la respuesta a todo eso, mientras cuenta sus acciones, lo vemos hackear las pantallas del Piccadilly Circus londinense para comunicar sus mensajes de amor, libertad y alegría. Y sí, puedo estar hablando por horas sobre Spider-Punk. A pesar de la ayuda, Miles y el grupo terminan perdiendo con un Spot cada vez más suelto en sus habilidades, quien termina activando el colisionador para cargarse de energía oscura y volver a su universo de origen para vengarse de Miles. En ese momento de conexión
conexión que comparten el héroe y el villano, espiamos una versión del futuro donde nos muestran ese evento canon que es la muerte del capitán de policía cercano a Spider-Man. Y eso pega cerca porque en el universo de Miles, ese capitán es su padre. Pero a partir de la intervención de todos estos Spider-Man para rescatar a la figura del capitán Stacy de este universo, se interrumpe el canon y así es como llega el escuadrón de arañas del multiverso para contenerlo, mientras que la banda principal viaja al cuartel general de la Asociación Arácnida. Ese cuartel está en el universo de Miguel O'Hara, en la Tierra 928, y la versión de Nueva York, que aparece así en español por la herencia latina de Miguel, carga una estética futurista que, según los directores, está inspirada en dibujos de expertos de la NASA sobre el concepto del futuro. Así como en esas ilustraciones, fíjense que el dibujo no está completo, porque eso pasa con el futuro. Se pueden crear ciertas guías, pero no está escrito. La llegada de Miles está marcada por la cantidad de Spiders diferentes que se cruza, y aunque los directores mismos no tienen un número final sobre la cantidad de variantes que hay, sí dijeron que tienen unos 256 contados, con alrededor de 90 teniendo un nombre definido. La parte de identificar a todos esos lo vamos a dejar para el final del video, porque no me quiero ir mucho de lo que de verdad importa, que es la historia central y el viaje de Miles. Miles conoce a Spider-Bite y esa conexión instantánea es clave para la decisión que ella va a tomar más tarde, y cuando espiamos su cuerpo real en su universo, vemos que esta chica es seguidora de la versión de Anonymous de su tierra, o quizás sea parte de. Mientras van caminando para encontrarse con Miguel, Spider-Punk o Hobie Brown empieza a cambiar el registro para Miles, y ya no es una figura de competencia por Gwen, sino que se acerca más a la del mentor, algo que se va a explorar sin dudas en la próxima película. Mientras le da algunos consejos y pregunta por qué desea tanto estar en un grupo, lo vemos robar algunos artículos tecnológicos de las consolas, con las que después va a armar su propia versión del brazalete para viajar entre universos. Y para confirmarnos a nosotros que Hobie no es una competencia para Miles por Gwen, Spider-Punk todo el tiempo les dice Peter Pan y Wendy, en referencia a esos dos personajes de dos realidades diferentes que terminan enamorándose. Después de todo, él los shippea tanto como Pavitar. En el tour que hacen por el cuartel general, además de decenas de Spideys, también tenemos muchos villanos que fueron atrapados después de cambiar de universos, como variantes de Misterio, el Dr. Octopus que tiene la voz de Alfred Molina diciendo Hello Peter, el Duende Verde del primer juego de Spidey para Atari, y el mismísimo Donald Glover hace su cameo como el Prowler de otra dimensión. Recuerden que en Spider-Man Homecoming, Peter se cruza con Donald y él le dice que tiene un sobrino que vive por la zona, dando a entender la existencia de Miles Morales en el MCU. Lo más lindo de la presencia de Donald es que fue él quien inspiró la creación de Miles Morales, después de que Brian Michael Bendis, uno de los creadores de Miles, lo viera usando el traje de Spidey en un capítulo de Community. Acá tenemos la vuelta de Peter B. Parker, y ahora tiene una hija, Mayday, quien también es un personaje de los cómics que en una realidad se convierte en Spider-Girl. Y entonces Miguel explica lo que son los eventos canon, situaciones fundamentales que se repiten en todas las líneas posibles de realidad. Interrumpir un evento canon genera estos agujeros negros que pueden eliminar toda esa realidad, básicamente lo mismo que pasa en el capítulo de Doctor Strange de What If. Y a propósito, vemos cómo se usa la misma imagen para representar el multiverso que en el MCU, o sea, este árbol, con las realidades siendo ramificaciones del tronco. Pero encima de eso aparece el Spider-Verse, como lo llama Miles, o la telaraña de la vida y el destino, como le puso Dan Slott, el escritor de los cómics del Spider-Verse original. Cuando Miguel nos muestra esa gran telaraña, tenemos varios nodos que muestran planos icónicos de las historias de Spider-Man, pero también de las películas anteriores de Spidey, como cuando mueren el tío Ben y el capitán Stacy. Y como dije, hay varias referencias a Venom, y uno de los nodos del multiverso, según esta telaraña, es Peter absorbiendo el simbionte de Venom. Y así es como Miguel explica el evento canon que interrumpió Miles. Un capitán de la policía, cercano a Spider-Man, muere salvando a un nene. Ahí es cuando Miles se da cuenta de lo que está sufriendo Gwen y también lo que fueron sufriendo varios de sus compañeros. En ese momento se muestran otros momentos canon y encontramos la versión de Spider-Man No More, un panel icónico de los cómics que Sam Raimi recreó en Spider-Man 2, solo que acá lo vemos protagonizado por Hobie, la muerte del Capitán Spacey en la versión de Jessica Drew y el casamiento de Peter y Mary Jane, otro momento icónico de los cómics, ahora protagonizada por la versión de Peter B. Parker. Pero ahí es en donde todas las caretas empiezan a caer porque Miles se da cuenta de lo que le espera a su padre. Varios intentan hacerlo entrar en razón, como por ejemplo Penny Parker, que vuelve de la primera película, y de Spectacular Spider-Man de la serie animada, que intentan convencerlo por las buenas, pero Miguel lo encarcela, y es Hobie quien lo ayuda recordándole el truco de las palmas en lugar de usar las puntas de los dedos para su electricidad. Así empieza la persecución, con Miles saliendo a la ciudad y todos lo siguen, incluyendo papá Peter, que le pide una foto a Miguel porque es la primera persecución de su hija, y aunque él se niega, fíjense que Mayday tira una telaraña para sacar la foto igual. Miguel les avisa a todos que encuentren a Spider-Man, lo cual
cual genera el mítico meme multiplicado por 1000, y en la persecución nos cruzamos con decenas de Spideys, incluyendo el gato, el tiranosaurio cuya onomatopeya es T-Whip por T-Rex, el web slinger que es un homenaje a Clint Eastwood con este plano del bueno, el malo y el feo incluido, a este Spider-Man que practica para otro de los momentos que parece todo Spidey atraviesa, que es hacer fuerza con 2 telarañas, al Peter Parker de la serie animada original, que está 100% animado en 2D, entonces no tiene profundidad para moverse y queda desencontrado. En este plano encontramos al Spider-Man más bizarro de todos, que es el helado que apareció en la primera película, y cuando parece que no hay dónde correr, escuchamos a este Spidey en blanco y negro, que en realidad es el cameo de Metro Boom, el compositor de las canciones originales de la película. El único que no sigue a todos es Hobby, que después de robar todos esos pedacitos se hizo su propio brazalete y renunció, y es a él a quien le van a pedir ayuda al final de esta historia. Cuando el chico escapa al vacío, cae a otra cara de la ciudad, en una Nueva York que simboliza las verdaderas intenciones de Miguel. Por fuera parece estar todo bajo control, pero en su interior vemos una ciudad más hostil, oscura y que remite sufrimiento, como Miguel. Y acá llegamos a un momento clave para Miles, que es cuando está en el tren, perseguido por Miguel, y se entera que sus amigos sabían de ese evento. Se cierra el viaje de su personaje en esta segunda película, que es darse cuenta que tiene que contar su propia historia a su manera. Se convence que él no es un error, que es una oportunidad, y ahí es cuando salta al vacío para empezar a hacer las cosas a su modo. Fíjense que en este momento en el que salta del tren, vuelve a quedarse pegado como en aquel salto de fe en la primera película. Ese plano significa muchísimo porque en la primera parte se había establecido que Miles solo se queda pegado en superficies cuando tiene miedo y está inseguro. En aquel primer salto de fe, cuando salta, lo vemos romper el vidrio, o sea, seguía teniendo miedo, pero aún así dio el salto porque sentía ese deber. Saltamos a este momento y por eso este plano nos está comunicando lo mismo. Vuelve a tener miedo, pero aún así salta para poder contar su historia. Así es como Miles logra viajar a su universo, pero en realidad es el universo 42, porque sus genes están mezclados con los de esa araña perdida, y me gustó la decisión de mostrarnos a nosotros primero esa información. En la pantalla vemos claramente cuando él viaja que dice universo 42, no su universo natal. El giro entonces no es para nosotros, sino para Miles, y desde el momento en que empieza a viajar, nosotros ya sabemos que tenemos a un protagonista que está yendo a una misión fallida. Y al llegar, esa recorrida que hace Miles por esa Nueva York apocalíptica es de un nivel visual espeluznante, con todos los miedos y villanos persiguiéndolo mientras él intenta hacerle frente a su mayor temor, que es perder a su familia. Cuando llega al departamento ya empezamos a notar cosas diferentes, como el color de ojos de Río y su vestimenta, que deja de tener el código de color de Spider-Man para empezar a tener el código de color del Prowler, que es verde y violeta. Cuando subimos a la terraza con el tío Aaron de esta realidad, por el paisaje vemos que el universo 42 sin Spider-Man cayó en decadencia, con los 6 siniestros, los villanos clásicos de Spider-Man, ya siendo directamente un cártel. Todos tienen negocios individuales e incluso Oscorp ahora es del Escorpión y no de Norman. En este universo el mural no es en honor a Aaron, sino para Jeff, el padre de Miles, que en esta realidad murió. Si se fijan bien, en la parte superior de ese mural aparecen los apellidos Pichelli y Bendis en honor a Brian Michael Bendis y Sara Pichelli, que son los creadores de Miles. Y así llega la revelación de que el Prowler de este universo es el mismo Miles, lo cual le termina dando un sentido al aura que portaba Miles en la primera película y vio Peter con su sentido arácnido. Ese encuentro hace que cambie el destino de Miles de ser Prowler a un nuevo Spider-Man. Mientras todo esto pasa, Gwen se reencuentra con su padre después de ser expulsada por Miguel y ahí consigue el brazalete para viajar por el multiverso que le dejó Hobby. Y obviamente Hobby le agregó las púas punk a ese brazalete. Sí intenta alcanzar a Miles, pero ella sí llegó al universo correcto, lo cual genera otra interacción con Río y Jeff, que esta vez terminan confiando en ella. Y así es como se empieza a armar el final épico de la película, con la banda de sonido creando un ambiente de orquesta épico a partir de mezclar los temas de todos los personajes con un objetivo claro. Y vamos por partes porque esto es muy bueno. En la primera película nos presentaron 2 piezas musicales que representaban por un lado el tema del héroe de Miles, que suena cuando se convierte en Spider-Man, Whatever you choose to do with it, you'll be great. Our family doesn't run from things. y por otro lado el tema que representa al Prowler, que suena cuando lo conocemos. Ahora bien, en este final, cuando Miles se da cuenta que el Prowler de este universo es el mismo, la música que escuchamos de fondo es la mezcla de esos 2 temas que ya conocíamos. Pero mientras está pasando esto, sabemos que Gwen, por su parte, está armando la banda para ir a rescatar a Miles. Y en el principio de esta película nos presentaron el tema de Gwen, que es esa música que tiene la batería como principal instrumento.
Por eso, a esa mezcla que veníamos escuchando, se le suma la batería de Gwen para apoyar al tema de Miles. Y por último, cuando nos encontramos con Gwen abriendo el portal, vemos que esa puerta al otro universo tiene la estética punk de Hobby, y recién ahí es cuando entra el rasguido de guitarra a la composición, el mismo rasguido que escuchamos cuando Spider-Punk entró en esta película. Y así es como desde la banda de sonido se nos presenta emocionalmente y argumentalmente lo que está pasando y lo que va a pasar en el cierre de esta trilogía maravillosa. Y ahora sí, para terminar todo el video, vamos con los Spider-Mans que se pueden mencionar. Ni bien llegamos al cuartel general, vemos a Malala Windsor, la Spidey británica de los cómics de Spider-Verse. En el plano general tenemos el Mark II, negro y amarillo, que usa Peter cuando se queda sin sentido arácnido. Uno blanco y negro de ojos rojos, que es Bruce Banner Spider-Man, y también se ve una versión de Mary Jane como Spider-Woman llamada Spinneret junto a su hija. A lo lejos también está el hombre lobo Spider-Man de la Tierra 7085, un cómic donde todo se convierte en el lobo. En otra pasarela vemos a la versión steampunk de Mabel Reilly. También de los cómics multiversales, esta armadura roja y gris es Spider-Man Armor Mark III, que Peter usa cuando pelea contra los 6 siniestros. Cuando Miles está entrando tenemos a Peter Parker Carr, que en los cómics nació como un auto para Spider-Man y después Dan Slott lo reimaginó como un Spider-Man real en otro universo, quizás sea el mismo universo de Cars. Arriba del auto están Tarántula, Spider-Side, la variante de Last Stand de Peter Parker, como dijimos antes, el Lego Spider-Man, y después se cruzan con Ben Reilly, el clon de Peter Parker, que durante los 90 inundó las historietas con su tono solemne y estética de músculos marcados y alto contraste. Acá tiene la voz de Andy Samberg. A otro que mencionamos antes es a Web Slinger, uno de los diseños más increíbles de los cómics de Spider-Verse, y su caballo se llama Widow. En la persecución tenemos varios cameos lindos, como el Spider-Man manga, el Spider-Man peluche, que de hecho parece va a tener un destino bastante triste en la próxima película, y también el blanco y negro acorazado de Web Spider-Man número 100. La más destacada de este momento es Charlotte Weaver, una variante que tiene problemas en sus articulaciones y por eso usa sillas y prótesis para disparar sus telarañas. En la cafetería tenemos el traje de goma que Peter usa para pelear con Electro, y un par de veces vemos al Spider-Man con la bolsa de papel en la cabeza. Ese es un guiño a un momento en los cómics de los Cuatro Fantásticos en donde ellos lo ayudan a Peter a sacarse el traje del simbionte, y al quedarse sin ropa se pone uno de los trajes de los Cuatro Fantásticos y la Antorcha Humana le da esta bolsa para que oculte su identidad. En el principio del meme de todos apuntando tenemos al Spider-Man Unlimited de la serie animada junto al Spidey del juego de Insomniac y el Spider-Man de la serie japonesa a la izquierda. Por último, volviendo un poquito para atrás, cuando Jessica Drew llega a Mumbattan para contener el agujero negro, el escuadrón que la acompaña está integrado por variantes suyas, como esta con el traje original de Spider-Woman y el traje blanco que usa el personaje en el arco Future Foundation. Por supuesto hay muchos más, varios de ellos son como variantes solamente de color o que no tienen un origen en los cómics. Para hacer esta recapitulación busqué por TikTok, busqué por hilos de Twitter y en Instagram más allá de los que yo reconocía, pero creo que hemos terminado con uno de los videos más completos que he hecho para este canal. Muchísimas gracias por la paciencia, por llegar hasta este momento. Deja un comentario acá abajo de lo que más te haya gustado de la peli o de este análisis también. No se olviden de ese like, me ayudan mucho a llegar a más personas. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chao.